nada sino una herida por el amor, abierta. Con esta frase de Pablo Neruda, que está en la portada, empezamos hoy. Y es que, a ver, ¿se puede hablar de amor sin hablar tarde o temprano del dolor? Es una pregunta que yo creo a todos nos ha rondado la cabeza. Es la pregunta fundamental, diría yo. Y es justo el núcleo del libro que vamos a analizar hoy. Eros y Patos, matices del sufrimiento en el amor, del autor Aldo Carotenuto. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en este ensayo, que, ojo, no es una novela romántica, ¿eh? Es más bien una inmersión desde la psicología en esa conexión que parece inevitable. Ajá. La idea es intentar entender por qué, según este autor, amar implica, de alguna forma, sufrir. Pues mira, es que el propio título ya nos da el mapa. Eros y Patos. Por un lado tenemos Eros, que es, bueno, el dios griego del amor, el deseo, la pasión esta que arrasa, ¿no? Sí. Y por otro, Patos, una palabra griega que significa sufrimiento, padecimiento, pero también emoción intensa. Y lo que hace Carotenuto es unir estos dos conceptos, pero no como si fueran opuestos, sino como socios inseparables. Y para que tengamos claro desde dónde habla, el autor, Aldo Carotenuto, no es un cualquiera. La solapa del libro nos dice que es un analista junguiano. Eso es importante. Sí, para que nos entiendan, esto significa que su enfoque no va solo al comportamiento, sino al inconsciente profundo, a los símbolos, a los arquetipos que, según Jung, compartimos todos. Claro, como la figura del héroe o de la madre. Exacto. Pues él aplica esa lente al amor. Lo ve como una especie de viaje arquetípico. Y no solo eso. Además de ser profesor de Teoría de la Personalidad en la Universidad de Roma y miembro de la Asociación Internacional de Psicología Analítica, es autor de otra obra que es clave, Una secreta simetría, Sabina Spielrein, entre Jung y Freud. Uf, eso ya te dice mucho. Te dice que conoce muy bien a los pioneros de la psicología y sus complejas relaciones. No es un autor que se quede en la superficie, vamos. Desde luego que no. Y su tesis central en este libro, como decías, es provocadora. La contraportada la resume como una exploración de la ambivalencia. Y de las contradicciones estructurales. De la dulce-amarga experiencia amorosa. Me encanta esa expresión. Es que esa dulce-amarga es la clave de todo. Según Carotenuto, casi todo el mundo ha sentido los efectos de Eros, del enamoramiento, ¿no? Sí, claro. Pero muy pocos llegan a comprender que esa cuota de dolor que lleva no es un fallo del sistema. Ah. Es parte integral del mismo. O sea, el sufrimiento no es algo que le pasa al amor por accidente. Es algo que está en la propia estructura del amor. Vaya. O sea, es parte de la receta desde el principio. Exacto. Normalmente pensamos en el dolor como un fracaso del amor, pero él lo presenta como un ingrediente más. Eso es. Un cambio de perspectiva radical. Pero a ver, ¿no roza eso el peligro de justificar o incluso romantizar relaciones que son, pues, tóxicas? Claro. ¿Dónde traza el libro la línea entre el sufrimiento inherente y el abuso o la disfunción? Es una objeción muy importante, sí. Y Carotenuto la aborda de una forma muy particular. Él no está hablando del dolor que se inflige por crueldad o por abuso. Habla del sufrimiento que nace de la propia vulnerabilidad que el amor te exige. Vale. Y para explorar esa frontera, que es súper delicada, admite que el lenguaje clínico, pues se le queda corto. ¿Y entonces qué hace? Pues por eso su método es tan fascinante. Recurre a la poesía. Un momento. ¿Un psicólogo recurriendo a la poesía? A algunos les podría sonar, no sé, poco científico. Ya. ¿Está admitiendo que la psicología no tiene las herramientas para explicar el amor? Más bien, está admitiendo que la experiencia del amor desborda las herramientas de la psicología puramente clínica. Él argumenta que para capturar las verdades de la psique en sus extremos, el éxtasis y la agonía, necesitas un lenguaje que funcione a otro nivel, ¿sabes? Claro, un lenguaje más simbólico. Exacto. Y ese es el lenguaje del arte. La contraportada menciona a Safo, Neruda, Rilke, Valle-Inclán y a Baudelaire, por ejemplo. Y no solo los nombra, me imagino. No, los analiza. Por ejemplo, con Baudelaire, Carotenuto diría que esa belleza tan decadente y oscura de Las flores del mal, pues no podría existir sin el tormento de un amor destructivo, no correspondido. Ajá. La creatividad no es solo una consecuencia del dolor, se alimenta directamente de él, como una flor extraña que crece en tierra tóxica, ¿sabes? Entiendo. La poesía no es una ilustración, es la prueba misma. Justo. Por eso el libro se apoya tantísimo en ella.
Vale, entiendo. Es una forma de decir, miren, esta conexión entre amor, dolor y belleza no me la invento yo. Lleva siglos siendo la materia prima de los más grandes artistas. Totalmente. Vale, pues el escenario está claro. Empecemos por el primer territorio que explora Carotenuto, y quizás el más reconocible, el laberinto de los celos. Un término muy bien escogido, ¿eh? Porque no habla de los celos como un simple sentimiento, sino como un laberinto. Y esa metáfora es la clave. Para él no es un camino recto de sospecha que lleva a una verdad, es una estructura mental circular, sin salida. ¿A qué te refieres con circular? A que la persona celosa no busca la verdad, busca confirmar su miedo. Uf, Un pensamiento obsesivo te lleva a buscar una prueba. Si no la encuentras, eso no te alivia. no, claro. Se convierte en una prueba en sí misma. Es que es tan inteligente que ha sabido ocultarlo. Y vuelta a empezar. Y vuelta a empezar, pero con más angustia. Vuelves al mismo punto, pero más agotado y más atrapado. Es una trampa mental que se autoalimenta. Suena agotador y peligrosamente familiar para muchos, me temo. Sí, Te consume toda la energía mental que deja de estar disponible para construir algo positivo en la relación. Se dedica toda a vigilar y a sospechar. exactamente. Pero aquí es donde Carotenuto, desde su perspectiva junguiana, le da una vuelta. Este sufrimiento tan atroz, este pathos del laberinto, no es solo destructivo. Ah, no. Es también un espejo brutalmente honesto. Nos obliga a confrontar nuestras heridas más profundas. El miedo al abandono, nuestra propia inseguridad, la falta de autoestima. Ya. El laberinto de los celos es una tortura, sí, pero también es una llamada urgente de nuestro inconsciente para que miremos de frente a nuestros propios demonios. O sea que el dolor no es el final del camino. Es como una especie de señal de neón que apunta a un problema interno que no está resuelto. Eso es. No va sobre la otra persona, va sobre una misma. Aunque sea dolorosísima para el autoconocimiento. Para preguntarte, ¿de dónde viene este miedo tan profundo a que me reemplacen? ¿Qué herida infantil se está reactivando aquí? Claro. Salir del laberinto no implica encontrar la prueba, sino entender por qué entraste en él para empezar. De acuerdo. Eso conecta con la idea principal. Pasemos al siguiente territorio que explora el libro. Menciona la seducción y casi en el mismo aliento el ansia de poder y posesión. Sí, es que son dos caras de la misma moneda. ¿Cómo es eso? Para Carotenuto, la seducción, sobre todo en sus fases iniciales más intensas, no es solo un juego de atracción mutua. Es, inevitablemente, un sutil juego de poder. Hay un deseo de capturar la atención, el interés y, en última instancia, el ser del otro. Queremos ser el centro de su universo. Oye, eso suena un poco cínico. Toda seducción es un intento de dominación. No hay espacio para una entrega genuina y desinteresada. Bueno, no es que sea solo un juego de poder, pero Carotenuto diría que esa dinámica de poder es un componente inherente y a menudo inconsciente, ¿eh? Vale. Y el ansia de posesión es la sombra que aparece justo después. Una vez que has seducido o te has sentido seducida, surge un miedo terrible. El miedo a perder a esa persona. Y ese miedo es el que alimenta el deseo de poseerla. Ahí está. Es la paradoja de querer a alguien por su libertad, por ser quien es, pero al mismo tiempo desear anular esa libertad para asegurarte de que nunca se vaya. Exacto. Es la lucha interna entre amar al otro como un individuo completo y autónomo. Precisamente, y esta ansia de posesión es la fuente de muchísimos conflictos y sufrimientos. El control, la necesidad de saberlo todo, no poder tolerar los espacios privados del otro. Todo nace de ahí. Y de nuevo, volviendo a la tesis, ese sufrimiento tampoco es estéril. ¿Qué función cumpliría según el autor? Cumple la función de enfrentarnos con nuestros propios límites. El deseo de posesión nos muestra hasta qué punto somos incapaces de tolerar la incertidumbre y la libertad del otro. Nos revela nuestra propia fragilidad. Ajá. Superar esa ansia o al menos aprender a gestionarla es un paso de madurez psicológica enorme. Implica aceptar que el amor verdadero no es fusión, Sino, sino una danza entre dos seres separados que eligen estar juntos. Y aceptar esa separación es aceptar la posibilidad del dolor de la pérdida. No hay escapatoria. es como si cada etapa del amor, desde la seducción hasta los celos, estuviera diseñada para mostrarnos una parte de nuestra propia psique que preferiríamos no ver. Exactamente, esa es la idea. Y el precio de esa revelación es el dolor. El pathos no es un castigo, es una herramienta de conocimiento. Dolorosa sí, pero una herramienta al fin y al cabo.
Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta que para mí es la que lo conecta todo. ¿Existe alguna conexión entre amor, sufrimiento y creatividad? Esta es la culminación de su argumento, sí. Después de explorar todos estos laberintos del dolor en el amor, Carotenuto propone que este sufrimiento no tiene por qué ser un callejón sin salida. Para algunas personas, y aquí es donde los poetas que cita son los testigos principales, esa herida abierta por el amor se transforma en una fuente de creación. O sea, no es que superen el dolor y entonces crean, No, sino que crean desde el dolor. exactamente. El sufrimiento les da una profundidad de percepción y una intensidad emocional que de otro modo quizá no alcanzarían. La herida se convierte en el ojo a través del cual ven el mundo de una manera única. El pato se sublima y se transforma en poiesis, en creación. Ya. La energía psíquica que se consume en el laberinto de los celos o en el ansia de posesión se redirige y se usa para construir algo nuevo. Un poema, una canción, una obra de arte. Vale. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos resumir la propuesta de Eros y Patos, queda claro que no es un manual de autoayuda para tener una relación perfecta y sin problemas, ¿no? No, para nada. Más bien al contrario. Es un análisis profundo, casi filosófico, que nos invita a aceptar la complejidad y las contradicciones del amor. Nos pide que miremos de frente a la bestia, que no intentemos domesticarla del todo, porque su fuerza salvaje es también la fuente de su poder transformador. La idea central entonces es que amor y sufrimiento no son opuestos a separar, sino dos caras de la misma moneda, inseparables en la experiencia real. Ujú. Querer un amor sin posibilidad de dolor es, desde la perspectiva de Carotenuto, querer un amor descafeinado, un amor que no se atreve a serlo del todo porque teme a su propia intensidad. Sí, y la obra insiste en que esa intensidad, a través de la conexión con la creatividad, puede dar un sentido trascendente a un sufrimiento que de otro modo parecería inútil, meramente destructivo. Claro. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, que el libro plantea implícitamente. Dispara. Si el amor profundo a menudo implica un sufrimiento igualmente profundo, es posible que este sufrimiento no sea un defecto de la experiencia, sino un catalizador necesario. Un catalizador. Sí, un catalizador para un autoconocimiento más hondo o, como hemos visto, para la expresión artística. Y esto nos lleva a una última cuestión. ¿Cuál? ¿Qué se perdería si se intentara erradicar por completo el sufrimiento de la experiencia amorosa? Si lográramos, a través de alguna técnica o filosofía, amar sin sentir nunca celos, ni miedo a la pérdida, ni dolor por el desengaño, ¿qué tipo de amor sería ese? ¿Sería un amor más pleno y feliz? ¿O le faltaría precisamente la profundidad que le otorga la confrontación con nuestra propia fragilidad? El libro nos deja con esa inquietud, ¿no? Sí. Con la sospecha de que un amor sin la capacidad de herirnos quizás tampoco tendría el poder de transformarnos.